Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, este es el resumen de la clase de hoy, lunes 19 de octubre. Arrancamos repasando lo que habíamos leído el viernes sobre el mono de la tinta. En el capítulo 10 recordamos que el mono, buscando en el libro desaforadamente, así, rapidísimo, a la monita de la fronda, se había encontrado con una serie de personajes mitológicos en el libro, y que los va nombrando y nos va diciendo sus características. Pero encontró a todos ellos menos a la monita de la fronda. Y en esa desesperación que él tenía, que así con esa ansiedad, ¡pum!, se cayó en el libro involuntariamente porque no quería caerse. Si no quería entrar, fue involuntario, se cayó. Y nos habíamos detenido en la página 72 en un fragmento que dice: eso deseaba con fuerza el mono, y tal como aquella vez su deseo de tinta desembocó en un lago, esta vez fue tan grande su deseo de altura que provocó una torre. Nos preguntábamos por qué el monito de la tinta quería estar tan alto. Bueno, la respuesta a la que llegamos es que él quería llegar a una altura para poder ver todo y encontrar a la monita de la fronda. Entonces se encontró con esta torre y entró. El capítulo 11 nos cuenta qué había en la torre, ¿sí? En la torre estaba el Abao-Aku, que hemos dicho que es un ser súper especial, tiene características súper especiales. Él vive en la torre, pero de manera invisible, aletargada, como dormida o como anestesiada, hasta que alguien entra a la torre. Vive ahí desde que el mundo es mundo, digamos, desde el principio de los tiempos. Pero hace siglos que no entraba ningún peregrino. Dice el libro, un peregrino es una persona que o bien está buscando o bien recorre lugares por una ideología religiosa, o una persona que también está recorriendo un lugar que no es el suyo. Sí, eso es un peregrino. Y el Abao-Aku, cuando alguien entra, empieza a hacerse visible. Entonces, el mono de la tinta entró a la torre y comenzó a subirla, pero se dio cuenta que, en realidad, en vez de estar más oscuro mientras subía, había más luz. Pero él estaba tan empeñado en llegar a la terraza que no se le ocurrió preguntarse de dónde venía esa luz. Esa luz venía del Abao-Aku, que mientras se iba materializando, es decir, mientras iba siendo visible, mientras iba tomando forma, se iba iluminando también. Primero tiene una luz azul y después verdosa. Cuestión que el mono, acompañado del Abao-Aku atrás, que mientras iba subiendo las escaleras le fueron saliendo las extremidades, le fueron saliendo la piel, que era como la piel del durazno, ¿sí? Lo acompañó todo el viaje y el mono cuando llegó arriba vio todo: selva, lagos, océanos, bosques. En el bosque un árbol, en el árbol una rama, y en la rama la monita de la fronda. Y entonces bajó corriendo tan rápido que se llevó puesto el Abao-Aku, pero no se dio cuenta. El mono bajó rodando y llegó todo lastimado, torcido, todo, y se fue de la torre. El Abao-Aku bajó con él y se quedó ahí, en el primer escalón, empezando de abajo, y de vuelta se empezó a hacer invisible, esperando a que otro peregrino ingresara a la torre para hacerse visible. Y lo que habíamos dicho es que este capítulo 11 se llama El que ve con todo el cuerpo, porque además de todas las características que nombramos del Abao-Aku, otra es que no tenía ojos, pero veía. ¿Por qué? Porque veía con el resto de su cuerpo. Pero nos detuvimos en el capítulo 10, ¿sí? Como verán acá atrás, nos detuvimos en nombrar, ese ruido es de mi silla, esta silla, nos detuvimos en nombrar a los seres mitológicos que aparecían en el capítulo, ¿sí? Nombramos algunos: el gran pez, el antílope, las arpías, el basilisco, la del fénix, Baldanders, Boramertz, Cuyata, Mandrágora. Y lo que hicimos fue describir tal cual como dice el libro a cada uno de estos personajes, ¿sí?
El gran pez, el libro dice que habita en el fondo de los espejos. El antílope dice que tiene 6 patas. Las arpías, que tiene pelo larguísimo y uñas encorvadas con las que ordeña las nubes. El basilisco, gallo de 4 patas, alas espinosas y cola que termina en otra cabeza de gallo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la actividad de prácticas del lenguaje, ¿sí? Yo les puse este afiche y abajo una lista de todos los animales que falta completar con las características. Ustedes buscan en el capítulo 10 cómo caracteriza a estos animales no, a estos personajes, estos seres mitológicos, y lo escriben tal cual está en el libro, ¿sí? Bueno, de ciencias sociales estuvimos repasando. Esperen que voy a cambiar de afiche. Ahí está, parece una cebolla, las capitas de una cebolla. Estuvimos repasando el tema de los centralistas y los federales. Los centralistas eran aquellos quienes querían que el poder se centrara justamente en Buenos Aires, que hubiera un único poder que gobernara todas las provincias, que tuviera su sede en Buenos Aires porque era la provincia más rica, y que la plata de la aduana se quedara en Buenos Aires porque la aduana estaba en Buenos Aires. Los federales, por su parte, querían que, sí decían, bueno, tiene que haber una persona, un gobierno común a todas las provincias, pero cada provincia puede tomar sus decisiones particulares, porque cada provincia es distinta una de la otra. Imagínense, Salta y Buenos Aires tienen necesidades muy distintas. Y lo que ellos pedían es que la plata de la aduana, los federales, se repartía entre todas las provincias. Como muchos y muchas de ustedes habían puesto en la actividad la semana pasada, la aduana es una oficina pública que en ese momento se encontraba en el puerto, que era por donde entraban y salían los productos. A la gente del interior, a los federales, la revolución industrial en Inglaterra la verdad que los destrozó. ¿Por qué? Porque la gente del interior, su economía se basaba en hacer manufacturas y venderlas. Pero en Inglaterra se estaba dando la revolución industrial, que es decir, que pasaron de producir a mano a la producción industrial, ¿sí? A las fábricas. Entonces, si yo tardaba en hacer esta regla 1 hora de manera manual, en las fábricas, en 1 hora se hacían 100 de estas, ¿sí? Y por supuesto, la producción en masa era mucho más barato y además, como lo hacía una máquina, se requería menos gente, entonces no tenían que pagar a los empleados. Por eso, cuando llegan los productos de Inglaterra acá a nuestro territorio, la gente prefirió empezar a comprar estos productos que eran más baratos y se suponía que mejores, porque eran de Inglaterra, les hacía una fábrica, eran los productos manufacturados que vendía la gente del interior. En cambio, a Buenos Aires, la revolución industrial los favoreció muchísimo porque los estancieros de Buenos Aires le exportaban el cuero a Inglaterra para que pudieran hacer sus productos industriales. Inglaterra, para que más o menos se den una idea, era tanta la mercadería que sacaban de las fábricas que, bueno, ellos siempre tuvieron algún inconveniente para comerciar con el resto de Europa, ¿no? Entonces el excedente, lo que sobraba, lo que no podían ubicar en ningún lado, lo traían a las colonias, ¿sí? Entonces, bueno, por cada paquete que entraba de Inglaterra acá, Inglaterra tenía que pagar cierta cantidad de plata a la aduana para que le deje entrar ese paquete. Y lo mismo, cuando salía cuero de acá para Inglaterra, los estancieros tenían que pagar cierta cantidad de plata para que saliera ese cuero. Y toda esa plata se la quedaba a la aduana. Entonces, los centralistas decían, no, escúchame, la aduana es de acá, entonces la riqueza tiene que ser de acá. Y los federales decían, no, hay que repartir la riqueza en todo el territorio donde estamos muriendo de hambre. Esas eran más o menos las dos posturas más importantes de centralistas o unitarios, también los van a nombrar comunitarios, y federales. Después estuvimos leyendo un texto porque, bueno, en 1819 el Congreso saca una constitución centralista,
la cual fue rechazada por todas las provincias del interior, y entonces el director supremo, que en ese momento era Porredón, renunció y asumió Rondó. En 1820, los caudillos, los gobernadores que eran caudillos de las provincias del litoral, las fuerzas del litoral, son Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, reunieron sus tropas y se enfrentaron contra las tropas de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, en la provincia de Santa Fe. Las tropas de Buenos Aires fueron vencidas, entonces el director supremo se dio de baja, no había más directorio, y cada provincia declaró su autonomía. Entonces en este texto estuvimos leyendo cuáles eran las primeras decisiones que había tomado cada provincia autónoma. Y acá las tenemos. Esto también se los mandé por el modo. Reemplazaron los cabildos, que en cada provincia hay un cabildo, por juntas o salas cuyos integrantes eran elegidos por el pueblo. Firmaron tratados entre las provincias, tratados o acuerdos entre provincias. Fijaron los límites provinciales, es decir, dónde empieza y dónde termina cada provincia. Se organizaron políticamente, eligieron sus legislaturas, es decir, quiénes iban a hacer las leyes, designaron gobernadores, es decir, un representante de cada provincia, y sancionaron su propia constitución, que es donde están las leyes, es decir, las leyes que hacían los integrantes de la legislatura iban en esta constitución. Estas fueron las primeras medidas que tomaron las provincias en general al ser autónomas. Después habíamos visto un mapa, que es el que yo les dejé en el modo el viernes, que es de la nación en 1822. Si ustedes se fijan bien, están divididas en ese mapa las provincias en tres colores. La provincia de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Mendoza, están pintadas de violeta. Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos de verde y Buenos Aires de naranja. ¿Sí? Esto quiere decir que eran tres fuerzas políticas. Por un lado el interior, por otro lado el litoral y por otro lado Buenos Aires. Y hay una parte que está pintada de amarillo, ¿sí? Que es acá Jujuy, Formosa, Chaco y toda la Patagonia. En esa parte estaba todavía el dominio indígena, ¿sí? No eran provincias que eran parte del territorio, porque allí estaban los pueblos originarios. Lo que me olvidé de decirle es que los pactos provinciales que se hicieron, por ejemplo, Buenos Aires hizo un pacto con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que se llamó el Pacto del Cuadrilátero, porque eran 4 provincias, y miren qué sospechoso. En este pacto, lo que trataba era que, se hacían acuerdos comerciales, ¿sí? Eran acuerdos para mantener la paz y no pelearse entre ellos. Se armaban alianzas para defenderse unos a otros de enemigos externos, de enemigos de otros países, o de enemigos internos de otro bando. Si, por ejemplo, se atacaban a Santa Fe, defendía también Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Tomaron el compromiso de convocar un nuevo congreso para organizar el país bajo la forma de gobierno federal. Fíjense que este tratado del cuadrilátero de 1822 está en Buenos Aires, y Buenos Aires era una provincia unitaria, pero ahora se compromete a convocar un congreso para formar una constitución federal, para organizar el país de una manera federal. Ustedes van a ver que Buenos Aires va y viene según les conviene. Para la actividad en grupo les grabo un próximo videíto.